Yo sé que cada uno de nosotros, hasta los niños que ya han estudiado historia en la escuela, han oído hablar de un personaje muy funesto, uno de los personajes de la historia más crueles que la humanidad haya conocido. Me refiero al canciller y luego primer ministro o presidente de Alemania, Adolfo Hitler, el llamado el Führer. Lo recordamos porque él tenía la peculiaridad física de tener como un pequeño bigote aquí en sus labios, encima del labio superior. Y también por el hecho de que asesinó a unos 6 millones de judíos en su tiempo. Pero Adolfo Hitler tenía el sueño, tenía el anhelo de crear, si se puede decir, una nueva raza que dominara al mundo entero. En otras palabras, él quería crear una nueva humanidad, Y durante algunos años, antes de él convertirse en canciller de Alemania, Hitler estuvo obsesionado con ideas sobre la raza. En sus discursos y en sus escritos, Hitler difundía su creencia en la pureza racial y la superioridad de la raza germana, de la raza alemana. Lo que él llamaba una raza aria superior. Aria porque se entiende de que los alemanes venían de ese grupo racial que eran llamados los arios. Él declaró que su raza debía permanecer pura para poder tomar el control del mundo algún día. Para Hitler, el ideal ario, el ideal de los alemanes, del hombre alemán y de la mujer alemán, era rubio, de ojos azules y alto. Así que ninguno de nosotros clasificamos aquí, excepto nuestro hermano Paco. Después todos los demás estamos descalificados en el ideal físico de lo que era para Hitler la raza ideal. Cuando Hitler y los nazis llegaron al poder, estas creencias se convirtieron en la ideología de gobierno y se difundieron en pósteres exhibidos públicamente, en la radio, en las películas, las aulas y los periódicos. Los nazis comenzaron a poner en práctica su ideología con el apoyo de científicos alemanes que consideraban que la raza humana podía ser mejorada mediante la limitación de reproducción de aquellas personas que ellos consideraban inferiores. A partir de 1933, a los médicos alemanes se les permitió realizar esterilizaciones forzadas. Una esterilización significa de que a través de algún tipo de inyección o de medicamento o de cirugía, se le quitaba a la mujer o al hombre la capacidad de engendrar hijos. Pero eso se practicaba para esas razas, para esos grupos étnicos que Hitler y los nazis consideraban inferiores. Se hacían también cirugías que hacían imposible que las víctimas tuvieran hijos. Y entre los blancos de este programa público se encontraban los romaníes, los gitanos, y una minoría étnica de raza que contaba con una población de alrededor de 30,000 personas en Alemania
y personas discapacitadas. Así que si era tuerto, o si era ciego, o si era manco, o tenía algún defecto físico, alguna discapacidad, Hitler procuraba eliminarlos de la raza, eliminarlos del país de Alemania, porque él consideraba que estos grupos eran inferiores. Ese sueño de una nueva humanidad produjo también, en cierta manera, la Segunda Guerra Mundial. Y también provocó la separación y la disgregación de otros pueblos y el menosprecio de otros pueblos. Es un ideal, hermanos y amigos, diabólico. No obstante, el ideal de Dios es muy diferente al ideal de Hitler. Porque es cierto, de acuerdo al texto que nosotros vamos a analizar o a comenzar a analizar en esta mañana, es cierto que Dios se propone crear una nueva humanidad. Pero no una nueva humanidad matando niños inocentes, esterilizando a las mujeres o a los hombres. No una nueva humanidad segregando o separando las personas que se consideran inferiores desde el punto de vista humano, no haciendo ningún tipo de procedimiento así, sino todo lo contrario, creando unidad, formando una nueva humanidad a través de un nuevo pueblo, de un nuevo cuerpo que se llama la Iglesia del Señor Jesucristo. Y yo quiero que vayamos al capítulo 2 de la carta a los Efesios, versículo número 11 en adelante, aunque solamente en esta mañana vamos a ver los versículos 11 y 12, para que veamos o para que comencemos a ver la solución divina a la condición humana que es una nueva humanidad. Si se pueden poner de pie, por favor, para leer la palabra de Dios en Efesios, el capítulo número 2, el versículo número 11 al 22. Dice la palabra de Dios: por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados sin circuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo ustedes, los gentiles, estaban sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, ustedes que en otro tiempo estaban lejos, han sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él, Cristo, es nuestra paz. Y noten ahora que de ambos pueblos, ¿cuántos pueblos hizo? Hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Abolir significa como exterminar, acabar, aboliendo en su carne, en la humanidad de Cristo, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear, ese es el propósito, en sí mismo, es decir, en Cristo, de los dos pueblos, es decir, de judíos y de gentiles, un solo y nuevo hombre, es decir, una nueva humanidad, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella, en la cruz, las enemistades. Y Cristo vino y anunció las buenas nuevas de paz a ustedes que estaban lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de Él, por medio de Cristo, los unos y los otros, es decir, judíos y gentiles, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no son extranjeros ni advenedizos, sino que son conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, crece para ser un templo santo en el Señor, en quien ustedes también son juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Muchas gracias. Se pueden sentar. Hay una verdad importante en estos versículos. Y esa verdad, hermanos, está expresada a través de un imperativo, de un mandato que aparece en el versículo número 11, pero que está sobreentendido en los versículos que siguen. Acordaos. Ese es el imperativo. Ese es el mandato. Acuérdense. Traigan a la memoria esto. Reflexionen sobre esto. ¿Y qué es lo que debemos recordar? ¿Qué es lo que usted y yo debemos de reflexionar? Lo que debemos recordar es, en sentido general, cómo Dios, por medio del sacrificio de Cristo, por medio de la sangre de Cristo, por medio de su cruz, crea una nueva humanidad en Cristo. Esa es la verdad central. Recordemos, dice Pablo, dice Dios, cómo Él, por medio de la cruz de Cristo, crea una nueva humanidad en Cristo. Pero yo quisiera concentrarme en esta mañana en los versículos 11 y 12. Porque lo primero que nos enseña la palabra de Dios es que debemos recordar nuestro pasado, nuestro común pasado de alienación. Esta palabra alienación es un poquito rara, ¿verdad que sí? Posiblemente usted nunca la había escuchado anteriormente. Pero la palabra alienación describe bien cuál era la condición del ser humano sin Dios, sin Cristo y sin esperanza. De alejamiento. Alienación indica alejamiento. Alienación comporta la idea de enemistad. Alienación comporta el pensamiento de separación. Debemos recordar ese pasado, no para entristecernos en este pasado, sino para dar gracias a Dios, porque a pesar de ese pasado horrible, Dios ha creado en Cristo un solo y nuevo hombre que se llama la iglesia. ¿Y qué es lo que debemos recordar? Los versículos 11 y 12 del capítulo número 2 nos dicen que debemos recordar tres cosas. En primer lugar, que usted y yo éramos objeto de menosprecio. Versículo número 11. Éramos objeto de menosprecio. En segundo lugar, en el versículo 12 aparece también la idea de que debemos reflexionar y que debemos traer a la memoria de que estábamos alejados del pueblo de Dios y de las bendiciones que Dios había dado a su pueblo. Y tercero, debemos recordar que nos hallábamos separados de Dios mismo. Son esas tres cosas que nosotros debemos recordar. Decíamos que hay tres cosas que debemos recordar de nuestro pasado de alienación o de alejamiento. Primero, que éramos objetos de menosprecio. Dígalo conmigo. Éramos objeto de menosprecio. En segundo lugar, estábamos alejados del pueblo de Dios y sus bendiciones. Estábamos alejados del pueblo de Dios y sus bendiciones. Y en tercer lugar, nos hallábamos separados de Dios mismo. Miren cómo dice el versículo número 11 una vez más. Por tanto,
acuérdense de que en otro tiempo, es decir, antes de venir Cristo, antes de experimentar la salvación, ustedes, los gentiles en cuanto a la carne, eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. Hay una palabra muy actual que se utiliza cuando una persona hace burla de otro, y es la palabra bullying. El bullying se ve en el día de hoy como algo que hace daño a la psicología de los niños y de cualquier otra persona. Cuando yo era niño, cuando yo era un muchacho, las burlas no eran tan tomadas tan en cuenta como en la actualidad. Pero hoy se habla de la palabra bullying para referirse a esa actitud que una persona toma contra otra para burlarse de su condición física, de algún defecto en particular, etc. Se entiende de que esto traumatiza la mente de las personas, muy especialmente de los niños, y esos niños crecen con complejos de inferioridad a causa de que cuando eran niños se les tildaba con cierta cosa que era negativa y eran rechazados en la sociedad. Pues aquí vemos, estimados hermanos y amigos, una actitud permanente de bullying religioso de parte de los judíos hacia los que no eran judíos. Cuando dice la palabra aquí de que los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión, debemos entender, para que los amigos puedan comprender claramente, que la palabra gentiles no se refiere a una persona o a personas amables, como cuando uno dice, oye, pero qué persona tan gentil, qué persona tan amable. No, aquí la palabra gentil es desde el punto de vista racial, desde el punto de vista de la raza y desde el punto de vista religioso. Todo aquel que no pertenecía al pueblo judío era considerado un gentil. Es decir, nosotros que no somos judíos, que no somos del pueblo de Israel, somos también gentiles. Pero había un problema. Era un problema en el que los judíos rechazaban y menospreciaban al gentil y los llamaban la incircuncisión. La incircuncisión. Es decir, estas personas no eran circuncidadas. Yo creo, para no abundar mucho, que todos sabemos lo que es la circuncisión. Una cirugía que se practica en el miembro viril del hombre, valga la redundancia. En la actualidad la circuncisión se practica por fines de higiene, por fines de salud. Pero para el pueblo judío, para los israelitas y para los judíos en sentido general, la circuncisión formaba parte de su herencia religiosa. Dios había establecido esta ceremonia. Dios había establecido la circuncisión como una señal en el cuerpo de los varones a los 8 días de nacido, de que ellos eran parte del pueblo del pacto. Dios había establecido un pacto, un acuerdo, vamos a decir así, con la nación de Israel, con Abraham y con todos aquellos que eran descendientes de Abraham. Al 8º día, todo niño judío, todo niño israelita tenía que ser circuncidado. La circuncisión era una señal exterior, fuera del corazón, de que el pueblo le pertenecía a Dios. Pero la circuncisión no salvaba a nadie. La circuncisión no producía un cambio moral y un cambio espiritual en el corazón.
Pero en el transcurso del tiempo, la circuncisión, que era una señal exterior y visible de lo que debía ser una realidad interior, llegó a convertirse en un fin en sí misma. De tal manera que ser circuncidado o estar circuncidado era estar como agarrado de Dios. Era estar frío con Dios. Era estar bien con Dios, no importa la actitud que se tenía hacia Dios y hacia la voluntad de Dios. Los judíos llegaron a considerar la circuncisión como un privilegio que producía enorgullecimiento, que producía jactancia y que producía orgullo espiritual y orgullo religioso en sus corazones. Vamos a pensar, por ejemplo, en el bautismo que se administra en la actualidad, sobre todo el catolicismo que practica el bautismo a los niños pequeños. Para muchos el bautismo es como una señal y una indicación de que el niño le pertenece a Dios. Y uno puede llegar a considerar el bautismo y elevarlo a una categoría que va más allá de lo que Dios realmente ha querido significar. Los judíos menospreciaban a los que no eran judíos porque los que no eran judíos no eran circuncidados. Y se había convertido la circuncisión en un fin en sí mismo y no un medio para alcanzar un fin. Yo no sé si a usted le ha pasado, pero muchas personas en la actualidad sienten orgullo religioso porque pertenecen a una iglesia tal, o porque recibieron cuando eran niños el bautismo, o porque recibieron la confirmación, o porque tienen ciertos privilegios por formar parte de un grupo religioso y menosprecian a los demás. Ese era el problema. Esa era la situación que pasaba en aquel tiempo. Los judíos despreciaban al que no era de su pueblo. En la actualidad nosotros podemos hacer lo mismo, como les decía. El apóstol Pablo, por ejemplo, escribiéndole a los hermanos de Roma en el capítulo número 14, Romanos capítulo número 14, en el contexto de hacer diferencia entre un alimento y otro, entre un día y otro, dice Pablo, capítulo 14 de Romanos, versículo número 10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? Es decir, ¿por qué juzgas al hermano débil que no come de todo? O tú también, dirigiéndose a los que son débiles en la fe, que son creyentes de la iglesia, pero que entienden de que no se puede comer cualquier cosa, o que no se deben, o que se deben guardar todos los días, que todos los días no son iguales. ¿Por qué menosprecias a tu hermano? A los Corintios, en el capítulo número 11, en el contexto de la cena del Señor, Pablo tiene que condenar el hecho de que los creyentes de Corinto, que eran ricos, cuando se reunían a celebrar la cena del Señor, llevaban sus grandes manjares, sus grandes comidas, mientras que los pobres los veían, me imagino que comer esos ricos manjares y se quedaban con la cara larga. Y Pablo tiene que condenar el menosprecio hacia la iglesia del Señor. Y en el versículo número 20 dice, cuando pues ustedes se reúnen, esto no es comer la cena del Señor, porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y el otro se embriaga.
Pues ¿qué? ¿No tienen casas en que coman y beban? ¿O menosprecian la iglesia de Dios y avergüenzan a los que no tienen nada? ¿Qué les diré? ¿Les alabaré? En esto no les alabo. Mis amados hermanos, tengamos cuidado con menospreciar a otros por las diferencias de opinión, por las diferencias de creencias, por la diferencia de educación, por la diferencia de clases sociales, por la diferencia de religión, por pertenecer a una denominación religiosa determinada, o porque ellos no tienen el mismo color o no son de las personas que son agradables a nosotros. Debemos recordar, en segundo lugar, que estábamos alejados del pueblo de Dios y sus bendiciones. Miren lo que sigue diciendo el apóstol Pablo en el capítulo 2 de la carta a los Efesios, versículo número 12. Dice, en aquel tiempo estaban sin Cristo, y luego sigue diciendo el apóstol, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. Los gentiles, por no formar parte de la comunidad de Israel, no disfrutaban de esos privilegios. Cuando habla aquí de la ciudadanía de Israel, esto se refiere a Israel como pueblo de Dios sin tomar en cuenta su estatus como nación. Por ejemplo, nosotros somos ciudadanos de la República Dominicana. Y como ciudadanos de la República Dominicana tenemos ciertos deberes, ciertos derechos también. Otras personas que vienen de fuera son extranjeros, a menos que sean nacionalizados y se les dé legalmente la ciudadanía dominicana. Pero el que es ciudadano dominicano tiene ciertos privilegios como dominicano que el que no es ciudadano dominicano. Y el que es ciudadano norteamericano, y yo creo que todo el mundo aquí le gustaría ser ciudadano norteamericano, el que es ciudadano norteamericano tiene privilegios que usted y yo, que no somos ciudadanos norteamericanos, podemos disfrutar. De igual manera era en el tiempo de Pablo. Había una ciudadanía propia del pueblo de Israel, de la cual los que no eran judíos no tenían el derecho de participar. Pero también dice también el texto que ellos estaban ajenos a los pactos de la promesa. Es decir, nosotros que estamos aquí no teníamos el derecho de ser parte, de disfrutar de los pactos de la promesa. ¿Y qué es un pacto? Un pacto normalmente se describe como un acuerdo. Pero en las Sagradas Escrituras, cuando se habla de pactos que Dios establece, son iniciativas de Dios. Es decir, Dios es el que toma la iniciativa, no el hombre, no el ser humano. Dios es el que se revela. Es Dios el que se muestra. Es Dios el que da a conocer el pacto. Es Dios el que establece las condiciones del pacto. Es Dios que ratifica o que confirma el pacto. Y es Dios el que elabora la manera de cómo llevar a cabo el pacto. Y en el Antiguo Testamento aparecen 4 grandes pactos que se llaman los pactos incondicionales. Se llaman pactos incondicionales porque el hombre, el ser humano, para que las bendiciones del pacto lleguen a ser suyas, no tiene que cumplir ninguna condición excepto creer en Dios o creer en Jesucristo. Toda la iniciativa viene de Dios. El cumplimiento final de esos pactos incondicionales está en la promesa de Dios. Yo haré. Y había 4 grandes pactos.
el pacto establecido con Abraham en Génesis el capítulo 12, en Génesis el capítulo número 15 y en el capítulo número 17 del mismo libro. Dios estableció un pacto con Abraham, donde Él prometía bendiciones personales, bendiciones familiares, bendiciones también para la descendencia física de Abraham y bendiciones también para todas las naciones del mundo. Y en tu descendencia, en tu simiente, serán bendecidas todas las familias de la tierra. Estaba también el pacto palestino en Deuteronomio, el capítulo número 30, que le aseguraba al pueblo de Israel la tierra que Dios le había prometido. De igual manera estaba el pacto establecido con David en segundo de Samuel, el capítulo número 7, en el que Dios le promete a David una casa, una dinastía para siempre, un trono para siempre y un reino para siempre. Y está el nuevo pacto, el que aparece en Jeremías, el capítulo número 31, y del cual la iglesia es beneficiaria juntamente con el pueblo de Israel. Todos estos pactos son incondicionales. En aquel tiempo, dice el apóstol Pablo, ustedes estaban ajenos a los pactos, y noten ahora, de la promesa, no de las promesas, sino al pacto, a los pactos de la promesa. Porque aunque había muchas promesas, la más importante de ellas era de que había de venir un Salvador que habría de redimir a la humanidad y de que Dios enviaría a su Santo Espíritu para habitar en medio del pueblo que Él había rescatado o que habría de rescatar con la preciosa sangre de Cristo. Éramos objeto de menosprecio y estábamos alejados del pueblo de Dios y sus bendiciones. Y en tercer lugar, nos hallábamos separados de Dios mismo. Miren las expresiones del versículo número 12 que señalan esta separación. Al principio del versículo 12 dice: en aquel tiempo ustedes estaban, primero, sin Cristo. Y luego dice al final, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Estábamos sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Mi hermano y amigo, yo quiero que hagamos un ejercicio de memorización. Piense por un momento en lo que sería para usted, en lo que sería para los seres humanos, vivir, por ejemplo, sin la luz solar, sin agua, sin lluvia, sin playas. ¿A usted le gustaría vivir en algún lugar donde no haya playas? Sin comida, sin energía eléctrica. Porque cuando se va la luz, inmediatamente nosotros comenzamos a maldecir a Edenorte. Imagínense que usted esté sin celular. Hay gente que no puede vivir sin celular. Sin internet. Si todo eso nos resulta difícil de soportar, estar sin energía solar, estar sin electricidad, estar sin el sol, sin la lluvia, sin el agua, sin playas, sin comida, sin internet, sin celulares, sin nuestros seres queridos, ¿cuánto más estar sin Cristo, sin esperanza y sin Dios en el mundo? Así se encontraban los que no eran judíos, dice el apóstol Pablo. Así se encontraba usted y yo antes de venir a Cristo. Estábamos sin esas tres cosas que son esenciales y fundamentales para nuestra vida espiritual. Pero qué bueno que dice más adelante en el versículo número 13, pero ahora en Cristo Jesús,
vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Jesucristo. Ahora, hermanos, estamos con Cristo, ahora estamos con esperanza y estamos con Dios. Y eso no significa, cuando dice sin esperanza, no significa en ninguna manera que las personas que no conocen a Cristo no tienen algún tipo de esperanza, pero no tienen la esperanza que vale la pena vivir, la esperanza cristiana, la esperanza de la gloriosa venida de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, la esperanza de la resurrección entre los muertos, la esperanza de vivir eternamente con Dios por toda la eternidad, valga la redundancia. La gente tiene esperanza, pero ¿en qué ponen su esperanza? La ponen en las cosas que perecen, en las cosas pasajeras de esta vida. Pueden poner la esperanza en sacarse la loto o cualquier otro tipo de rifa. Pueden poner su esperanza en algún partido político, en algún presidente de turno. Pueden poner su esperanza en cualquier otra cosa, pero nuestra esperanza, hermanos, está en Dios y está en Cristo. Tenemos una esperanza segura y tenemos una esperanza viva, dice la palabra de Dios, que está reservada en los cielos para nosotros, que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Mi amigo, tú puedes tener esa esperanza a partir de este momento si solamente depositas tu fe en el Señor Jesucristo. Quisiera hacer 2 aplicaciones para concluir. En primer lugar, amada iglesia, hagamos uso de nuestra capacidad para recordar nuestro lamentable pasado. Miren, a veces recordar el pasado resulta doloroso. Yo sé que hay cosas en nuestra memoria y hay cosas que sucedieron en nuestro pasado que no quisiéramos recordar, ¿verdad? Nos provocan angustia y mucha tristeza. Recordar el pasado a veces puede resultar una pérdida de tiempo. Hay personas que viven en el pasado y no viven el presente y no se proyectan hacia el futuro porque están anclados en el pasado. Ese tipo de recuerdo que nos retrotrae, que nos atrasa, que nos provoca daño, hermanos, es una pérdida de tiempo. Pero en otras ocasiones, recordar es un ejercicio necesario. Y a veces es bueno recordar lo que el Señor hizo cuando nosotros estábamos lejos de Él. A veces es bueno recordar, hermanos, el momento en que Dios te llamó y te atrajo con cuerdas de amor. A veces es bueno pensar en el lodo en que nos encontrábamos sin Cristo para decir, Señor, gracias, gracias porque me sacaste de ahí. Un escritor, un comentarista de la carta a los Efesios dice que recordar conducirá a la oración. Recordar como aquí conduce a la oración y a la conciencia de la presencia de Dios y su participación en lo que hacemos. En segundo lugar, tengamos cuidado, hermanos, en que los privilegios que disfrutamos por ser cristianos y los privilegios que disfrutamos por ser iglesia del Señor, tengamos cuidado que eso nos lleve a menospreciar a otros que no tienen esos privilegios. Escribió alguien estas palabras. Asegurémonos de que el privilegio, es decir, el privilegio de ser hijos de Dios y el privilegio de ser iglesia de Cristo nos lleve a la unidad y no a la división. La iglesia está compuesta de personas diferentes.
Todos somos diferentes de rostros. No nos parecemos ninguno, ¿verdad que no? Físicamente hablando, no nos parecemos ninguno. Somos diferentes a veces en cuanto a criterios, en cuanto a manera de pensar, en cuanto a manera de vestir, en cuanto a manera de conducirnos, en cuanto a la manera de ver las cosas. Somos diferentes porque no todos tenemos la misma igualdad en cuanto a clases sociales. Hay hermanos muy pobres, hay hermanos que son pobres, hay hermanos que son de clase media baja, hay hermanos que son de clase media alta y quizás por ahí aparezca un hermano que es rico o millonario. Tengamos cuidado de que estas diferencias, en vez de ser causa de división, sean motivo de unidad por los privilegios que tenemos, que disfrutamos en Cristo. No veamos los privilegios, hermanos, como maneras de menospreciar a los demás, sino como manera de acercarnos a otros para que esos otros también puedan disfrutar de lo que nosotros disfrutamos. Los privilegios de la gracia de Dios son eso, regalos de la multiforme gracia de Dios que no nos han sido dados para enorgullecernos en ellos como resultado de que los hemos obtenido por algún esfuerzo personal, sino que los hemos recibido por gracia mediante la fe en nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Que el Señor nos ayude. Que el Señor nos ayude a recordar ese pasado, pero para decirle, Señor, gracias, porque de ese pasado me sacaste, porque de ese pasado me rescataste, y ahora disfruto de todos los privilegios de tu amor, de tu misericordia, de tu bondad para conmigo. Ayúdame a ser agradecido y ayúdame a que otros puedan disfrutar de los mismos privilegios que yo tengo en Cristo Jesús. Invitamos a los amigos que en esta mañana nos acompañan para que ese pasado o esa vida presente que tienen sin Cristo pueda ser cambiada por una vida totalmente con Cristo, con esperanza y con Dios en el mundo. Pónganse de pie y vamos a orar. Al terminar mi oración, nuestra hermana Gabriela concluye con una alabanza al Señor. Y como les decía, voy a salir para dirigirme a Puerto Plata. Señor, en esta mañana te damos las gracias. Gracias por tu palabra. Y gracias porque a pesar de ese negro pasado, tú con tu luz nos has alumbrado y nos has traído al resplandor de tu gloria en el rostro de Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Que Dios le bendiga.